Bienvenidos una vez más a este podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Es una líder de programadores. Vamos a platicar un poco sobre este tema y pues vamos empezando. Bienvenida. Gracias, Virus. Andrea, ¿verdad? Sí, me presento. Mi nombre es Andrea. Yo, como comenta Virus, soy Business Analyst, en español, analista de negocios. Y sí, lideré un grupo de desarrollo en la empresa en la que trabajo actualmente, que es Jabil. Cuéntanos, ¿cómo llegaste primero a Jabil? ¿Fue tu primer trabajo? Wow, sí, digamos que sí fue mi primer acercamiento con la programación. Inicié como becaria. Eso era cuando todavía yo estaba estudiando mi ingeniería, estaba como en quinto semestre aproximadamente. Y por ahí tengo un amigo que me dijo, oye, acá hay una vacante para becario, ¿quieres entrar? Y dije, va. Y la verdad yo ya quería tener un trabajo ya orientado a la programación porque yo daba clases de computación. Entonces era como de lo que vivía mientras estudiaba, pero si quería ya programar, pues quería hacer mis pininos. Entonces entré así como becaria, duré 6 meses, me salí, regresé de nuevo de maestra. Saliendo de mi carrera, entré, bueno, por prácticas profesionales entré al centro de software, una empresa que se llama DW Software, y pues ahí fue cuando ya entré ahora sí de lleno. O sea, era prácticas profesionales, pero tenía horario completo. Entonces ya entré ahí de lleno y ahí sí me tocaba de todo. O sea, me tocaba desde hacer requerimientos con el cliente, íbamos a la empresa, tomábamos requerimientos, hacer mantenimiento de software, hotfixes a software que ya estaba en marcha, y también pues iniciar de cero el software. Entonces me tocó como todo el ciclo de vida y me tocó ver como diferentes cosas. Entonces desde ahí como que empezaba a ver qué era lo que me gustaba. O sea, me encantaba programar, pero a la vez me llamaba mucho la atención por ahí tanto los analistas como la parte de los PMs, ¿no? Ahí manejábamos en metodología Scrum y todo eso. Entonces comencé pues a darme cuenta de cómo funcionaba todo el ciclo de vida de software, qué roles había, porque si en cada empresa maneja roles diferentes. O sea, me di cuenta de cómo funcionaba una casa de software, que sí tienen la mayoría de los roles bien establecidos, ¿no? Y tienen su equipo de testers y todo muy, muy chido. Pero yo comparaba pues con Jabil, y en Jabil pues no. O sea, en Jabil es otra dinámica completamente diferente. Entonces, sí, después de estar ahí en DW Software como un año, regresé a Jabil. Regresé y ahorita ya Nice, llevo ahí como 3 años y medio, casi 4, creo. nice. Por ejemplo, Ya. cuando entraste a la empresa que dijiste, y a Jabil también, ¿qué lenguajes empezaste a programar cuando Cuando entraste ahí? estuve en DW Software, pues era .NET, era C Sharp, JavaScript, jQuery. Y cuando entré a Jabil también era algo similar. Era pues prácticamente lo mismo, todo es Microsoft. Entonces pues no utilizábamos así Java como tal ni nada. Todo Open era source. Microsoft. Ajá. Sí, todo era paga, ¿no? De hecho, México es uno de, Sí. de los países donde más se usa software de paga. Está interesante, de hecho, esa ideología que tiene el mexicano. Sí, Porque, porque hay otras empresas en otros países donde sí usan open source, ¿no? sí, sí, Java más, o sea, que todos sus repositorios están, no públicos, pero en realidad todo está en la nube, ¿no? Y tienen este dinamismo donde usan servidores que no son gratis para ahí obtener y manejar y más bien hacer el management de sus proyectos. De hecho, sí Yo creo que es en parte como el miedo, ¿no? O sea, como de que contrates una empresa donde tengas todo asegurado, como de sí. decir, Es no quiero que que pase nada. eso lo platiqué una vez, de hecho, creo que con alguien que todavía trabajaba en Jabil, estaba de acuerdo cuando estábamos ahí. Y que le dije, la realidad es de que el mexicano cree que, o tiene esta ideología, ¿no? Si pago, es porque entonces un punto es el mejor y es seguro, ¿no? O sea, esos dos Sí. puntos son los que llevan al mexicano a decir, o a las personas en general, ¿no? Pero a las personas a decir, pues mejor pago, ¿no? Porque si estoy pagando es porque estoy pagando un servicio, ¿no? Y sé que si pago, si llega a pasar algo, alguien, porque estoy pagando, sabe, ¿no? Que obviamente alguien me va a resolver mi problema, ¿no? Entonces, Sí, creo que no quieren tener como toda esa parte detrás para ellos hacerse cargo, ¿no? De que funcione o que estén las cosas
disponibles. Ujú. Entonces creo que es ese miedo o ese no estamos listos todavía, ¿no? Ajá. No tenemos como todo el conocimiento para tener todo el equipo y todo lo necesario, O ¿no? también la falta de personal también a veces a eso conlleva, ¿no? Que si no tengo un Sí. chico que se encargue de hacer, como mencionaba hace ratito, los hotfixes o algo así, o que sea un equipo dedicadísimo nada más a eso, es cuando empiezan estos tipos de opciones, ¿no? Decir, bueno, pues delego hacia un third party o a una tercera empresa que me solucione sus problemas en dado caso de que llegue a tenerlos, ¿no? Creo que también depende del giro de la empresa. O sea, creo que esas decisiones las tomas también dependiendo del giro de la empresa, que dices, ¿qué tanto pierdo, pues, si algo falla? O sea, que en cuestiones, por ejemplo, Jabil, que es una empresa de manufactura, Ujú. creo que le invierta eso a pagar y tener alta disponibilidad en todo, por el hecho de que, pues, si se para a piso, pues saben cuánta pérdida Sí, millonaria por hay. hora, ¿no? Sí, Sí, entonces es como ese estrés de de siempre tener tener, todo. ¿no? La Ahorita, de hecho, ya solución. estamos migrando a la nube, ya estamos migrando a AWS. Mucho trabajo, ¿no? Creo. Muchas cosas nuevas que aprender. A mí eso me encanta el dinamismo que tiene Jabil por eso, porque hay muchas cosas nuevas y nunca te tienen aburrido, ¿no? Por ese lado yo así lo veo, al menos acá en el área en el que estoy ahorita, sí me tienen cambiando muchas cosas. ¿En qué área trabajas? Ahorita. Yo estoy en IT, pero IT está dividido como la parte de business, que es la parte de desarrollo, Ujú. está dividido en dos, la parte que da soporte a toda manufactura y la parte que da soporte a áreas funcionales. Yo estoy en la parte de áreas funcionales, entonces yo me encargo de desarrollos nuevos o mejoras a ya sistemas que tenemos, de áreas, por ejemplo, como recursos humanos, finanzas, logística, inventarios, compras, todas esas áreas que están ahí detrás de... ¿Esa fue el área en la que iniciaste? No fue en el área en el que inicié. Mm. Yo cuando entré de becaria, entré en SAP. Ahí pues empecé a aprender, la verdad, pues yo... Cuando estás en la escuela tú dices, sí, ya sé mucho de todo esto, ya aprendí de todo, y entras a trabajar y es como, No ¿y sé esto nada. qué es? Ajá, no sé nada en realidad. Sí. Entonces empiezas ahora sí, o sea, tienes en realidad las bases, o sea, cuando estás estudiando es las bases nada más. Entras a trabajar y es cuando realmente aprendes. Y ya de ahí, cuando volví a entrar, ya ahora sí de base, entré para un proyecto que todo el mundo por ahí conocía, del área de logística, que era un Black proyecto Horse. muy retador y muy largo. Tenía ya 10 años de desarrollo en aquel entonces pues comencé en ese proyecto. Sí me tocó aprender cosas nuevas ahí, pero después de un año sí me sentí como algo estancada, porque pues ya era como lo mismo, ¿no? Y yo veía que acá en el área de IT pues todos hacían cosas diferentes, o sea, había gente que ya empezaba a hacer otro tipo de desarrollos, o sea, quería ver qué más había de La este inclusión lado. de tecnologías nuevas, ¿no? También en Sí. en otros departamentos. Es parte Entonces, vital. era lo que yo buscaba, o sea, no me gusta como estar estancada, yo siempre como que busco qué paso sigue, qué paso sigue. Entonces ya de ahí yo sí había como hablado de, oye, yo quiero ya crecer, y de hecho me gustó mucho estar en ese proyecto porque creo que en ese proyecto me dieron apertura a muchas cosas. Creo que cuando faltan ciertos roles en las empresas, te da disponibilidad a ti como programador de aprender otras funciones. Entonces, como te comentaba, por ejemplo, yo vivía acá en una casa de software, tener todo perfecto como el rol de el PM, que tenía yo un PM, tenía bueno, que hacía función de Scrum Master, teníamos los analistas y aparte el equipo de testers. Entonces yo pues sí me dedicaba a programar, sí me involucraba en las demás cosas, pero o sea, nada más me involucraban, ellos hacían todo su papel. Y acá entrando a Jabil era como de que no, tú ve con tal persona que te diga los requerimientos, tú de programa y aparte tú haz tus pruebas. O sea, yo hacía todo ahí. Entonces yo decía, órale, pues estaba padre porque voy a aprender mucho. Y me gustó mucho que me dieran esa apertura como a decir, a ver, tú haz los requerimientos, tú esto, tú aquello. Entonces ahí me empezó a gustar esa parte, como tener esa conversación con el cliente final y traducir, ¿no? lo que él quiere, sus requerimientos de alto nivel, traducirlos ya a un bajo nivel a cómo va a ser los requerimientos en sistema, ¿no? Ya son requerimientos funcionales y no funcionales. Y no sé, de ahí tenía esa espinita de irme por ese lado, por ese path de analista, se llama analista. Entonces, acá le llaman analista de negocios. Entonces,
se dio una vacante y apliqué. ¿Cuánto tiempo pasó de que eras... Programadora, yo creo ajá, como 1 año y medio. y Un fue año cuando y medio. decidiste? Y Que se fue abre, cuando bueno, y que se abre la vacante, ¿no? Sí, Entonces, pero ya tenía también 1 año programando en DW Software y también el otro medio año de becario. O sea, ya tenía tiempo como ey, programadora ujú, y me gustaba, pero también me gustaba esta parte y quería intentarle por este pad. Y lo que me gustaba, ¿sabes qué es? Que no me estaba alejando tanto del desarrollo. O sea, porque como tal, como analista, de cierta manera también te tienes que meter a los sistemas existentes, entender qué es lo que, cómo funciona ujú. para poder saber cómo se harían las modificaciones que quiere el usuario final, el cliente. Entonces también era meterme a ver, a entender, y a mí eso me encanta, o sea, me encanta meterme con cosas que están mal hechas para ver cómo se pueden mejorar, para ver cómo podemos cambiarlas, cómo podemos hacer que encajen con los requerimientos nuevos. Entonces era esa parte, ¿no? De traducir todos esos requerimientos alto nivel ya con el desarrollador a bajo nivel. Entonces me empezó a gustar muchísimo. Y sí, el primer año de ese puesto sí me las vi duras porque había muchas cosas que no conocía y era meterme a ver desarrollos que tenían, no sé, 10 años ahí en la empresa y con tecnologías viejas que yo no conocía y ver cómo hacer que funcionara algo que quería el cliente. Entonces sí aprendí mucho, sí me costó el primer año, sí estaba como vuelta loca de tanta cosa que había de trabajo, pero valió la pena y ahorita ya llevo 3 años en ese puesto. Ya es algo. Cuando empezaste, que hiciste tu primer año, ¿no? Como BA, ¿no? Business Analyst. Como BA, tu primer proyecto, qué equipo te dieron? De personas en específico. ¿Podrías especificar roles que tenías? Tanto tú. Prácticamente era yo como business analyst y teníamos como 3, 4 programadores, Ujú, un becario algunas veces, y pues era mi supervisor, que mi supervisor en realidad hacía medio función, digamos, como de PM. ujú. Y ya después quisimos adaptar la metodología Scrum ahí en Jabil, que la verdad nos costó muchísimo trabajo y todavía no logramos al 100% eso porque es muy complicado acá, porque no funciona así como en una casa de software, en que haces todos tus requerimientos, le dices hasta después de 3, 4 meses te desarrollamos. No, acá a veces hay cosas que urgen, pues se mueven prioridades. Entonces sí, de repente no manejamos al 100% la metodología, pero sí hacemos los seguimientos diarios, hacemos juntas para revisar como nuestras mejoras, qué hicimos bien, qué hicimos mal, siguiendo metodología Scrum. Y pues la idea ahorita, como ya estamos creciendo más, por ejemplo, antes nada más, el desarrollador es el mismo tester, es lo que te digo. Acá no tenemos testers, acá el desarrollador termina su programación, él hace la matriz de pruebas, se les ha dado como entrenamientos para ellos hacer todos los casos que existen, que no se vayan siempre por el happy path, porque es muy complicado que un programador pruebe lo que desarrolló. Sí, Es muy, muy complicado, o sea, es juez y parte. sí. Siempre, él, como lo desarrolló, sabe la maña para que funcione. Y a mí no me gusta eso y siempre he estado en contra de eso. Pero ahora sí que es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Con eso hay Sí, que uno tiene trabajar. que vérselas así, con lo que hay. En algún punto Entonces, tuviste tu equipo, en este caso, tuviste que compartir tiempo o trabajar con otros equipos de programación. No necesariamente como clientes de algún cliente en específico. Me refiero a tu equipo tuvo contacto con otro equipo de programación. pues sí nos ha tocado porque tenemos también desarrollos que se hacen por proveedores. Ujú, Tenemos por ahí varias empresas proveedores que hacen desarrollo a Jabil. Jabil. Ujú. Ajá, entonces siempre IT de acá está involucrado, sobre todo para ver los estándares, ¿no? Todo lo que Jabil tiene permitido de usar y lo que no. Y hacemos un como review de todos los estándares, se hace un core review también. Entonces sí, mi equipo se involucra mucho con el proveedor para hacer este tipo de revisiones y que algunas veces nos hacen preguntas sobre cómo está acá la infraestructura, además, y ya podernos poner de acuerdo en arquitectura y en todo. Entonces sí, mi equipo sí ha tenido mucho que ver con proveedores, con otros equipos de desarrollo. Y sí, también a nosotros los analistas de negocios nos meten mucho a juntas con proveedores, a decir que sí se puede, que no se puede y cómo. Interesante, de hecho, ese punto, porque muchas veces
obviamente a veces por presión de trabajo, por lo que sea en realidad, porque, bueno, tú tienes un trabajo, ¿no? Y a veces dependes de eso, pero en este caso, el decir sí y no es una de las partes como más complejas, ¿no? Más cuando Sí. tú tienes la batuta. Porque en realidad tú sabes con qué estás trabajando, ¿no? Tú sabes lo que tienes en tu equipo y tú dices, o sea, posiblemente no dudo de la capacidad de mis personas, ¿no? De mi equipo. Pero en realidad siento que el tiempo es lo que está demasiado pequeñito, ¿no? Y creo que parte importante es cómo... es que no sé cómo explicar, la verdad. Parte importante es como cómo decirle al cliente que en realidad en el tiempo que está pidiendo, lo que está pidiendo no es posible, ¿no? Es muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque ellos no hablan el mismo idioma que Ajá. nosotros. No hablan el mismo idioma y para ellos todo es fácil. Es como, de hecho, o sea, he recibido comentarios así como que es como Excel, pones una fórmula y rápido ya está. O Típico, sea, ¿no? tú nada más escribes algo y se hace. Y es como, no, o sea, ¿cómo te puedo explicar en términos técnicos lo que conlleva hacer inclusive un fix? O sea, que nos dicen, debe de ser rápido, ¿no? Menos Ajá. de 3 días. Y es como te puedo explicar esto, es muy complicado poder tener ese acuerdo con el cliente. No, porque ellos solo Muy ven la complicado. punta del iceberg, ¿no? Porque ellos en realidad solo están viendo en producción lo que está pasando y ellos solo Sí, interactúan. Pero todo lo que todo lo que está detrás de ello, de cualquier software en realidad, es toda una estructura, a lo mejor un pegote tras pegote a veces, porque cuando el tiempo no lo permite, pues a veces no puedes hacer la solución más óptima, etcétera. Entonces, como tú lo dices, un hotfix es algo de rápido, ¿no? Entonces, es bastante complicado como programadores a veces y también como business analyst, ¿no? De así como, no, pero es que tiene que salir ya porque esto está en producción y si no funciona, pues obviamente todo el dinero que se va a perder. Es bastante complejo. sí. Sí, es muy complejo. Y aparte, si te equivocas, sabes, tú eres la cara. Ujú. Tú eres la cara del proyecto y tienes que dar la cara con el cliente y a la vez, pues también con tu equipo de desarrollo, de decir, pues, ¿sabes qué? Tenemos este tema, tenemos este problema, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para resolverlo? Y al final, como tú tienes esa toma de decisiones también, pues es una responsabilidad que llevas. También nos ha tocado con el proveedor, por ejemplo, que si nosotros decimos, ¿sabes qué? Así es como tenemos que trabajar porque así son los estándares de JBit. Y si ellos desarrollan algo diferente a eso y ya terminaron el desarrollo y ya lo hicieron así y después pasan por el proceso de seguridad y no pasan el proceso de seguridad, nos dicen, tú no nos dijiste, ¿no? O tú no contemplaste esto. Y es como, pues es que ustedes lo desarrollaron, a ustedes se les da seguimiento, se les pasa todo. Pero sí, o sea, llevas una responsabilidad tú, entonces sí es complicado tener un puesto así. Porque como dices, si tú dices sí o no, o en cuánto tiempo para ponernos de acuerdo, tanto con el equipo como acá, es mucho tener confianza en ti mismo, tus conocimientos y en el equipo. Y es complicado también tener confianza muchas veces en el equipo. Digo, ahorita en el equipo en el que me encuentro, yo te puedo decir, ya lo he logrado, pero No fue de la noche a la mañana. O no sea, fue de la noche a la mañana. Y también ya ahorita mi siguiente pad es para el Project Management, entonces ya he estado en cursos de PMP y te explican lo que vienen siendo como el ciclo de un equipo. Y te dicen, siempre el equipo comienza, empiezan a conocerse, hay tormenta, o sea, hay desacuerdos, no les gusta cómo siempre. trabaja el otro, o sea, hay tormenta. Entonces ya después de eso, si tienen un buen líder, comienza el tiempo de estabilidad, que ya es cuando comienzan a trabajar bien, ya es trabajo. Y ya, pues después viene la finalización, ¿no? Siempre hay finalización de un equipo porque hay gente que se Sí, mueve. hay rotación siempre. Sí. Antes Entonces sí, de... a veces sí, ya, con este equipo me quiero quedar, Pero así ya siempre trabajamos rota, ¿no? súper bien. Y siempre se va gente, Sí, hay cambios todo el tiempo. Entonces no puedes vivir así, que en el sueño siempre va a haber. utópico, ¿no? De Sí. ese equipo. Nunca. Sí, cuando trabajas en esto, siempre sabes eso, que vas a estar en constantes cambios, Ujú. tienes que adaptarte a ello. Antes de entrar más a fondo en eso, de hecho, ahorita tengo una pregunta. Como líder de proyectos y business analyst, ¿te toca entrevistar a los programadores de tu equipo? Sí me involucran a mí. Por ejemplo, ¿tú qué es lo que buscas dentro en que llega un chico que quiere aplicar o una chica, una persona que quiere aplicar para tu equipo? Vacante. ¿Qué es lo que buscas? Es curioso, sí me ha tocado varias entrevistas ya, tanto para becarios como para ya programadores de base, y
Y sí me he equivocado. Y se siente feo eso. Cuando estás iniciando y que ves ciertas cosas, ¿no? Y no puedes visualizar todo de una persona en una entrevista. Es muy complicado Sí, no. por eso. Pero la experiencia te va dando ciertos caminos por donde tomar, que ver, que preguntar. Y ya te puedo decir que ya he tenido más aciertos que desaciertos. Lo que busco es principalmente la actitud. Ahí te va por qué. Puede llegar un chico con muchos conocimientos y los han llegado, pero no tienen una actitud para trabajar bajo ciertas circunstancias que nosotros tenemos, como lo es presión. Ujú. El estrés es muy importante manejarlo, como lo es que algunas veces no el horario se cumple al 100%. Así como puede haber situaciones en las que el empleado quiera irse temprano porque tenga cierta situación y se les da permiso, también hay veces en que necesitamos ayuda en algo que es urgente y podamos tomar 1 o 2 horas de su tiempo. No tenemos un horario así establecido, digo, no es de siempre, pero puede pasar. Es disponibilidad, que tengan disponibilidad en ese aspecto. Y la otra es, por ejemplo, lo que te comentaba, que tú no solo desarrollas, sino que también haces pruebas. Acá a los programadores les toca ambos roles. Entonces, hay gente que no le gusta documentar y de verdad, o sea, es triste, pero hay muchos programadores que la parte que más les duele no La saben y no documentación. les gusta y no les interesa, no quieren documentar. Y fíjate, me acuerdo muchísimo de cuando estábamos en ingeniería, que todas esas materias que nos tocaban, por Sí, ejemplo, la de administración de administración de proyectos, sí. proyectos, de TI, Ujú. y todos haciendo programación en esas clases, y acá las documentaciones, las Bien, metodologías, todo, gracias, ¿no? y nosotros programando, ¿no? Sí. Y ahorita digo, ¿por qué no puse atención a todo eso que ahorita lo necesito y Medina. ahorita ando investigando? Sí, era una persona que tenía muchos conocimientos que Sí. compartir y pensábamos que todo era picar teclas, programar y todo era eso, o sea, no salir de eso. O sea, es curioso porque mira, yo cuando estudié y decidí estudiar esta carrera, cuando apenas iba a entrar a tecnólogo, yo quise estudiar esta carrera por eso, porque yo dije, mira, yo el manejo de la gente no, No es lo o sea, tuyo. no soy muy buena socialmente, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero tener mucho que ver con la gente, es más fácil que me entienda una computadora que me entienda una persona. Entonces yo quiero trabajar con computadoras porque tú le escribes acá códigos y listo, haces algo muy chingón. Entonces, pero yo quería eso. Y ya después, entrando a trabajar, me di cuenta que es muy importante la relación con el cliente, con tu equipo, con todo. Entonces empecé a desarrollar esos skills, pero yo tampoco los tenía. Entonces sí me interesa cuando hacemos entrevistas la actitud. Me interesan los conocimientos que tienen, obviamente pregunto qué es lo que tienen, pero si no tienen los conocimientos los pueden aprender con nosotros. Me interesa que sean proactivos, que ellos puedan ir aprendiendo solos, que puedan investigar cómo, ya sea ahí que se metan que googleen y que pongan Stack Overflow. Sí, Stack Overflow. Si me dicen eso, yo digo, bien, pasa, palomita aquí. Y lo más importante, la actitud. O sea, las primeras preguntas que yo hago es, ¿qué haces cuando tienes estrés? ¿Te sabes comunicar bien? O sea, skills de comunicación. Porque hay veces que se equivocan y no te dicen. Y después pega algo y es como, porque si tú sabías, se pudo Y no me corregir. avisaste, ¿no? Ajá, muy importante la comunicación. ¿Qué otras cosas preguntamos? Por ejemplo, importantísimo, que sepan trabajar en equipo. Es algo también que he Interesante encontrado mucha punto. gente que le duele, les gusta trabajar ellos solos y no quieren compartir ni conocimientos, ni quieren que les digan cómo hacer las cosas. Ah, esa gente. O que tienen complejo de Dios, ¿no? Que dicen, yo lo sé todo, a mí no me digas cómo hacerlo. Y lo hacen a su manera y no saben recibir instrucciones. No les gusta. Entonces, esos son los 3 puntos base que yo tomo en cuenta. El tema de que manejen el estrés, el que sepan trabajar en equipo y que sepan pues tener varios roles y disponibilidad de tiempo. Eso sí. Entonces, es muy importante eso. Ahora sí. Muy importante. Cuando, ya haciendo un poquito más enfoque a lo que anteriormente decías, una vez que 2 programadores de tu equipo empiezan a tener como ese tipo de roce o fricción de problemas, ¿cuál es como tu estrategia para intentar solucionar esos problemas? Mira, es curioso. En el equipo, cuando veo 2 personas que empiezan a tener esos roces o que empiezan a decir, oye, yo soy mejor o no me digas o esto, siempre involucro a algún dev lead que tengamos en el equipo, que ya tenga más experiencia, que sepa cómo realizar ciertas cosas y que empiece a meterse en lo que están trabajando ellos dos, por ejemplo, las 2 personas que tienen el conflicto,
y que comiencen a explicarle, ¿no? O sea, cada uno su punto, cada uno como su, yo por esto digo que no me gusta esto y así. Entonces el otro los empieza a cuestionar de manera en que los deja en un punto en el que entiendan el por qué es importante que tomar en cuenta las opiniones de ambos. Y de ahí pues ya se empareja un poquito la situación. Pero sí, siempre tratamos de eso y yo me involucro mucho también, pero en cuestión de más ya de soft skills, de empezar a desarrollar ya sus soft skills, pero no tanto técnicamente. Okay. Sí, me meto mucho en eso. Por ejemplo, si veo que alguien tiene muchos problemas con otra persona o algo así, comienzo a ponerlos más en equipo y a ponerles retos. O sea, a mí me encanta hacer esos challenges, de que si veo que alguien tiene algo le duele, comienzo a dejarle más de eso. Más. ¿Cómo que challenge vas a dejar? Por ejemplo, tenemos un chico que no le gusta tanto, por ejemplo, la documentación, ¿no? Y él se queja mucho, no, que las matrices de prueba. Entonces, me encargo más de que inclusive haga matrices de pruebas de otros sistemas que no las tienen o así, y le explico. Y entonces me dice, ya la tengo lista, y se emociona mucho. Entonces hacemos junta y no, mira, aquí esto es incongruente, aquí... Pero me gusta porque ahí va aprendiendo. O sea, no es como que para martirizarlo, sino que es para que vaya aprendiendo más y tenga más práctica. Y ya ahora ya es experto, ¿no? En hacer matrices de prueba. Y así todos los que voy viendo cómo trabajan, qué hacen, qué les duele. Y sí, inician con proyectos que conozcan un poquito más. Siempre que entran nuevecitos, les ponemos a hacer fixes, ¿no? Sobre todo. A ver, esto aquí, revísalo, a ver cómo lo puedes corregir y demás. Pero ya cuando vemos que ya son varias veces que se les ha dejado lo mismo, les cambiamos algo diferente. Y ese es un challenge para ellos. Y normalmente no les damos la respuesta. O sea, siempre les decimos lo siguiente. Yo les digo, hay 3 cosas que pueden pasar cuando tú tengas problemas en algo y que vas a ver que no sale a tiempo la fecha que comprometiste, ¿no? El desarrollo que comprometiste a tal fecha. 3 cosas que pueden pasar. Una es que tengas dudas y tú investigues y puedas sacarlo por tu cuenta, ¿no? Que es lo ideal, como te digo, que me gusta que sean proactivos. La siguiente es que tengas dudas y preguntes y alguien te explique. Y eso está bien, porque entre el equipo todos nos ayudamos. Lo que nunca va a pasar es que tengas dudas y que quieres que alguien te resuelva. Cuando dices, oye, no le entiendo, ayúdame y resuélvemelo, ¿no? Eso nunca va a pasar y de verdad pasa mucho. Que le dicen por acá, tenemos a programador David y le piden que le resuelva. Y digo, no, eso nunca va a pasar. Nunca. Puedes preguntar, te van a explicar, pero nadie te va a resolver. Tú tienes que continuar. De hecho, David ya es el dev lead, ¿no? Según yo. Ya es dev lead acá del equipo. Sí. Un saludo a David. Bueno. Entonces venimos desde un entorno de becario, te saliste, empezaste a programar, te gusta aprender cosas nuevas. Y luego tomaste este camino hacia el manejo, ¿no? De ser la líder de los programadores. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo el trigger de querer hacer ese cambio? Porque de hecho, aún siendo business analyst, hasta lo que entiendo, también te toca a veces meterte al ruedo de la programación aún así, ¿no? Aunque sea poquillo. Poquito, pero como te digo, más en cuestión de revisarlo y en las implementaciones. O sea, nos meten mucho nosotros en las implementaciones. Okay. O cuando algo está pegando en producción. Cuando algo está pegando en producción, pues te llama el administrador de aplicaciones, que es al que le llega como el problema, y tú tienes que meterte y decir cómo resolverlo. Ay. Entonces sí, de cierta manera sí me toca estar ahí. Sí, me empecé a ir por este path. Yo creo que porque me empezó, como te decía, era una debilidad que yo tenía. Esta parte como de tener la cara con el cliente. Y cuando me dieron la oportunidad de hacerlo, me empezó a llamar muchísimo la atención de decir, o sea, ¿cómo puedo yo entender a alguien que te dicen a veces cosas que es muy difícil traducir en programación? Sí. Y ellos no conocen de requerimientos funcionales y no funcionales. Ellos te dicen a su manera de entender las cosas como quiero verde y cuadrado, órale. Sí, así. Y ellos no saben lo que conlleva. Ellos nada más te piden. Entonces, me gustó muchísimo. Y dije, quiero mejorar aquí, quiero continuar aquí, y de ahí seguí, me gustó muchísimo el administrar también gente, dar seguimiento a los proyectos. Ya de ahí me empecé a involucrar mucho en lo de VA, y ahorita pues sí, conlleva mucha documentación, y la verdad al inicio también era algo que a mí
como todos los programadores, Te cuesta era trabajo. mi debilidad también, sí. Entonces me empecé a involucrar en la documentación, a hacer los requerimientos, el documento de requerimientos, el documento de requerimientos funcionales y no funcionales, ya vienen separados, y me empecé a meter también muchísimo en los temas de pruebas, ¿no? Me metieron a un curso de esto y de ahí es que he aprendido mucho de eso. Y me dieron la oportunidad de tener un curso de PMP ahí en la empresa también. Y me llamó muchísimo la atención todo, desde cómo nace el proyecto, cómo haces tus análisis de stakeholders, todo lo que vimos en una materia que no poníamos atención, yo lo tuve que ver acá en un curso desglosado. 3 años después. 3 años después. Y me encanta eso, o sea, a mí me fascina estar metida en todo. A mí me dicen de repente, me dice mi jefe, tú eres como el ajonjolí de todos los moles, ahí te encanta estar en todos lados, ¿no? No te llaman y ahí vas. Y sí, me encanta, si hay un problema, meterme y organizar y a ver cómo le podemos hacer, cómo podemos resolver. Entonces, yo siento que tengo como ahorita ese dinamismo y también hay ciertas cosas de mi carácter que a lo mejor no a cualquiera le gusta, pero después se van acostumbrando. Hay cosas de mi carácter que me ayudan a como esta parte de liderar un equipo, de decir, ¿cómo le podemos hacer? Tenemos que hacerlo, no hay de otra, ¿cómo lo hacemos? Entonces, me ha gustado eso, ver cómo la respuesta también cae en el equipo, de que pues le entran. Y ver cómo llega un becario y se convierte en un programador ya de base y que ahorita ya se la sabe de todas a todas y que podemos sacar cosas de todo tipo. Que ya no le tenemos miedo a los retos. ¿Cuáles dirías que son las características de un líder? Ahorita que dijiste, características de un líder. Conocer a tu gente, conocer al equipo. Un líder, a diferencia de un jefe, es que hace que lo siguen. Y un jefe solamente demanda, y eso creo que cualquiera puede ser un jefe. Un líder, no cualquiera. Tiene que tener ciertos soft skills, ciertas características, que yo siento que hay algunas que ya las tienes, pero no están desarrolladas, están en ti, pero no las has desarrollado. Empiezas a trabajar con gente y empiezan a salir. Entonces un líder se hace, no nace. Yo digo que un líder se hace, pero ya tiene como ciertas características de carácter o de... Ajá, yo digo así porque sí he visto gente que ha intentado. Y digo porque en algún momento sí tuve un jefe que la verdad sí intentó ser un líder y lo intentaba muy fuerte y estudiaba y el PMP y de todo y nunca lo logró. Hay cosas que no se dan para todos. Hay cosas que no se dan a todos, pero creo que si tú quieres y te late mucho este path, puedes intentarlo y puedes buscar ciertas características de ti que te funcionen, porque ahí te va, hay muchos tipos de líderes. Y a cada líder le funciona ciertas características muy marcadas que tiene. El problema es cuando tú quieres imitar a otro líder. Ese es el problema, porque puede que tú no tengas esas características que él tiene y que son únicas y peculiares de él. Entonces, tienes que buscar las tuyas que te ayudan a liderar un equipo y explotarlas. Porque hay líderes, o sea, hay muchos, es un tema muy completo y me encanta esta parte porque yo empecé así, como viendo a ciertos jefes que yo tenía, porque no, en Jabil yo tengo, al menos en Jabil he tenido 5 jefes diferentes. Y managers he tenido ya 3 diferentes managers. Entonces, yo los veía y decía, a ver, qué tipo de líder es y ciertas características que tenían. Había ciertas características que me gustaban y otras que no tanto, pero pues siempre tomaba lo mejor como de cada uno, pero nadie es perfecto. A final de cuentas, un líder, no por ser líder es perfecto. Va a haber ciertas características muy buenas que van a hacer que por ello la gente lo siga y que fluyan las cosas, pero va a haber ciertas características que a lo mejor no a todos les va a agradar, ¿no? Y sin embargo, a veces funcionan. ¿Sí me explico? Entonces, es curioso. Si en algún punto te llegas a topar con una persona que de plano no, o sea, ponle que a lo mejor no le caes bien o que no trabaja bien en tu equipo, por más que lo intentas o sea, de esa gente necia y terca, ¿no? ¿Cuál es la decisión ahí de un líder del proyecto? ¿Cortarlo? ¿O no, siempre se dan oportunidades, o sea, identifica luego que no quiere trabajar, y sí me ha tocado gente que inclusive toma cosas personales, o sea, simplemente tú no le caes bien personalmente. Y yo siempre les digo, hey, es chamba, o sea, no se tomen las cosas personal, porque obviamente sí hay veces que uno tiene que decir, oye, te equivocaste en esto. O sea, sí tienes que dar feedback a las personas, no hay de otra.
Inclusive ya hay hasta maneras de dar feedback, o sea, de cómo hacerlo que no caiga tan duro, ¿no? Tan rudamente. Ya he investigado un poco también de eso. Pero tienes que hacerlo y no toda la gente puede recibir feedback. Es increíble eso. Hay gente que se lo toma personal y no, o sea, cuando un programador, una persona dice, yo hago todo bien, está cerrándose las puertas a crecer. O sea, tú tienes que decir, yo siempre soy una persona mejorable en todo lo que haga en mi vida. Si tú empiezas a decir, ya de aquí yo todo 100% lo hago bien, ya te truncaste. Y hay gente que llega así, y no quiere recibir feedback y se lo toman personal y comienzan a tener rencores contigo, no quieren trabajar y siempre, como te digo, se les da challenge de decir, ok, no quieres trabajar conmigo, vamos viendo si trabajas tú bien y yo soy la cuestión aquí por la que tú no trabajas bien, ¿no? Y se les pone algún otro líder. Aquí en mi equipo somos dos analistas. Entonces van con el otro analista y si la cuestión sigue igual y si ha pasado, es como ya es un problema de él, ¿no? Ya no es un problema que tenga personal con la persona. Sí, de persona, entonces, ¿no? Más bien. Sí, entonces ya de ahí, pues decidimos darle la opción de irse a alguna otra área y en caso de que no, pues ahora sí se tiene que tomar decisión, o sea, al final de cuentas es trabajo. Sí, y ¿no? si alguien no está dando resultados, sí tiene que Las decisiones más duras, ¿no? partir. Las más Sí, difíciles. muy complicado. Sí. Porque entra un poquito como ese problema de la moral o que tu propio subconsciente, ¿no? Dice, es que no sé qué onda, ¿no? Pero a fin de cuentas es tu chamba, ¿no? Y si no la supiste hacer bien y si no supiste trabajar en equipo, pues bueno, más bien es como una lección para la persona, que tiene que aprender todavía skills, que tiene que bajarse de su nube, que tiene que bajar su ego enorme que tiene, ¿no? De hecho, Sí. platicábamos con eso, de hecho, el podcast pasado, Christopher y yo, que existen muchos programadores que se sienten dioses, ¿no? Sí, es un Y complejo. que es un complejo de Dios porque pues obviamente manejas la máquina de una manera en la que mucha gente no tiene. Pero la realidad es de que si lo vemos, y esto es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, yo siempre les digo que el usuario es un niño menso de 2 años que come resistol, porque no sabe lo que quiere, ¿sale? Sí. Es nuestra chamba hacer algo que ese niño sepa usar y que no lo rompa, ¿sí? O sea, es nuestra chamba. Y yo siempre les digo, siempre 2 cosas importantes. Uno, y es irónico, entre más fácil sea para el usuario, más difícil es para el programador hacerlo, ¿sale? Pero entre más difícil sea para el usuario, obviamente es más fácil para nosotros, porque sabemos eso. Sí. Y lo segundo que les dije es, si lo vemos así, esa lógica, nosotros somos los usuarios de los IDEs que usamos, de la programación. Nosotros al mismo tiempo somos tontos, que intentamos usar la programación para hacer cosas. Y ahí mucha gente entonces ya se empieza a reír y dice, pues sí, porque si yo estoy usando Visual Studio, a veces no, que estamos usando Visual Studio, dice, pues sí, yo soy el usuario menso y el programador que programó Visual Studio, y yo soy programador, pero yo soy ese usuario, ese usuario tonto de 2 años que está comiendo resistol. Que a lo mejor le piqué una tecla que no y ¡pum! Ya perdí todas mis ventanas, ¿no? De código y es como, no inventes, no. Sí pasa mucho. Sí pasa. Y con eso a veces muchos de mis alumnos sí empiezan a entender, ¿no? Así como, no, pues es que tiene razón. No puedo, o sea, simplemente sigo siendo el mismo tonto. ¿Sale? Sigo siendo el mismo tonto. Y ahí a lo mejor a veces, ¿no? Empiezo también algunas mecánicas y todo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, de hecho. Tú como business analyst y en Jabil, ya que dices que el tiempo es muy poco, pero suelen hacer mecánicas para poder hacer como esa integración del grupo. Sí. ¿Cómo cuáles hacen? Actualmente, es que, bueno, en Jabil yo la verdad tengo una historia larga, pero digamos que en el último equipo, a partir del último equipo que tengo, es donde más estabilidad hemos conseguido. Uh-huh. Y hacemos una actividad de integración al mes. Y hemos hecho de todo tipo. Hicimos una actividad de integración que está muy padre, la verdad no me acuerdo cómo se llama, algo de room. No sé qué room, que vas a un cuarto, fuimos a un cuarto, no sé, cerca de Chapultepec, creo. El safe room. Ajá. Y entonces tienes que investigar varias cosas. Entonces de ahí empezamos así de, a ver, y es en equipo, es hacer cosas en equipo y es confiar en el otro. Y tienes un tiempo limitado para poder encontrar ciertas pistas y pues completar la misión que ellos te dan. Te dan una misión. En aquel entonces era una misión de salir de una nave
espacial y teníamos cierto tiempo porque si no puede explotar algo y demás, entonces pues todos así con la presión y la verdad lo logramos, nos tomaron ahí nuestra foto y todo, entonces hemos ido al gocha, hemos ido simplemente a comidas, a platicar y demás, hemos hecho varias actividades así de integración y sí hemos logrado, como te digo, una unión tanto ya fuera de trabajo como tener esa confianza, porque también es importante tener como esa confianza para poder trabajar. En esas salidas de integración, en esas mecánicas de integración, ¿cuáles son los puntos en los que tú intentas más como acentuar o pegarle a esos puntos? Lograr que todo el mundo participe, porque siempre pasa que tenemos gente que está un poco más alejada. O sea, siempre sucede en grupos de que hay gente que le encanta encajar y ellos ahí todos. Y siempre hay gente que no, a lo mejor no quiere tanto y eso es lo que intentamos en esos, para al final cuentas es integración, ¿no? Es que todos queden así unidos. Entonces, trabajamos mucho con las personas que están un poquito más alejadas. Ellos no lo saben, es algo como que fuera de... Sí. Pero comenzamos a hacer ciertas preguntas, ciertas cosas, los empezamos a involucrar y hemos logrado muy buenos resultados. De verdad, yo conocí un chavo que sí llegó muy tímido al equipo y no le gustaba mucho hablar y ahorita hace bromas y a todos nos da mucha risa eso, o sea, cómo ha cambiado. Y es eso, o sea, es también el entender que más que trabajar, nos llegamos a hacer también pues una segunda familia. ¿Por qué? Porque pasas más tiempo con tu equipo de trabajo a veces que con tu familia misma. Sí, ajá, que en tu casa. Entonces, pues es eso, empezar a trabajar en ese punto que también es importante, no todo es trabajo. No todo es trabajo. Y también se necesita lograr ese tipo de relación para que ya en el trabajo se vea reflejado. A tu equipo, por ejemplo, mencionabas hace poquito que tú sabes que van a rotar, ¿no? Sí. ¿Alguna vez ha afectado en lo personal o por ejemplo, si alguien era muy, muy, muy amigo de uno y ese amigo se fue, pero el otro se quedó? Claramente a veces se ve afectado el trabajo en esa ocasión. Pero a lo que voy es, por ejemplo, tú sabes que van a rotar, pero tu equipo sabe que va a rotar. Porque en realidad, una parte para poderlos motivar y este tipo de actividades, ¿no? De integración, es para que se sientan como más en familia. Pero ellos saben eventualmente que van a rotar, o es más como esta motivación sin decirles que van a rotar. Por así decirlo, como mentirles. No, casi siempre cuando ya sabemos alguna decisión, si es que ya se puede decir, sí les vamos haciendo saber cómo van que alguien se va a ir, ¿no? Cosas. Sí, siempre hablamos con el equipo. Como te digo, sí tenemos como ciertos roles que hemos creado nosotros mismos, como el de Dev Lead, y pues sí, primero planteamos nosotros como el core, qué está sucediendo, qué podemos hacer dentro del core team, y ya posterior bajamos la información a todo el equipo. Por ejemplo, tenemos 2 chavas que estaban ahorita de programadoras en nuestro equipo, pero por cuestiones de corporativo, que hay un proyecto más importante allá en corporativo que querían desarrolladores de todo el país, se llevaron a 2 de nuestro equipo. Entonces sí sabíamos que ya se iban para allá y lo vemos como un crecimiento también. Entonces sí lo planteamos con todos los del equipo y con ellas. Si pudieras definir cuáles son los roles de tu equipo utópico y cuáles características como persona pudiera tener cada una, ¿cuáles serían? Sé que va a depender mucho, por ejemplo, depende mucho del proyecto, ¿no? Pero así que tú digas, esto es lo mínimo que necesito o es lo que de verdad, bueno, sí, lo mínimo que necesito como equipo para poder trabajar. Lo primero, personas que puedan compartir conocimientos, que les encante hacer eso, que les encante compartir. Creo que es una ideología que deben de tener todos los programadores, de no quedarse con el conocimiento en ti, no va a servir tanto como si lo expandes, ¿no? Esa es una de las características de un equipo ideal. La otra es que quieran ayudar y quieran recibir ayuda. O sea, quieran ayudar y quieran recibir ayuda, porque a veces también recibir ayuda cuesta, ¿eh?
Hay gente que le pega, no sé, en el orgullo y le es difícil admitir que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Entonces, que puedan recibir esa ayuda. Y muy importante, que siempre busquen crecer, que siempre busquen cuál es el siguiente camino, cuál es el siguiente paso, ¿no? Eso es muy, muy importante, que no quieran quedarse hasta donde saben o hasta donde están. Pero de roles que necesitaría, así como un programador. De roles. tester. Uy, si quiero mi equipo ideal, yo diría PMs, Ujú. VAs. Bueno, Mínimo, por ejemplo, mínimo. para un equipo así de un proyecto, nada más, sería un PM, un VA. No, ahí pondría dos VAs. Es bueno, dos cabezas siempre piensan mejor que una. Lo que no ve uno lo ve el otro. Entonces, dos VAs yo pondría y pondría como 4 programadores y al menos un tester. Es súper importante tener un tester o un QA, el Quality Assurance. Cualquiera de los dos también es muy, muy importante tenerlo. Sí, es básicamente, también platicaba eso con Cristian, ¿no? Que el tester en México es algo como que no le gusta, no sé, o sea, como que nunca tenemos, ¿no? Y como tú dijiste, es el programador que viene en donde sea, de hecho en la mayoría de las empresas, en donde vienes, a donde vayas a entrar, la mayoría es tu código, tú lo vas a probar. Que yo también, de hecho, comparto tu idea, o sea, yo también he dicho lo mismo. Nunca me ha gustado que el mismo programador pruebe su código. Él sabe las mañas. Él sabe qué hizo bien y qué hizo mal. O sea, no inventes. Siempre se van por el happy path. Sí. Lo mejor que pueda suceder. Nunca, a ver, ¿qué pasa si hago esto y esto y esto y esto? Truena, ¿no? Nunca. Pero bueno. Ahora que vas a hacer el salto, que te deseo toda la suerte, de hecho, por cierto. Mis mejores deseos para ese salto. Ahora que vas a hacer el salto, ¿qué hay diferencia entre lo que estás haciendo ahorita y ya un project manager? ¿Qué hay de diferente? La toma de requerimientos. El project manager ya no se mete en la toma de requerimientos. El project manager se ve involucrado en todas las fases del desarrollo de software, pero él ya es el punto de contacto más arriba. Digamos, ahorita yo como business analyst sí tengo contacto como con ciertos clientes, pero no con todos los stakeholders como tal. Ya el PM sí, o sea, el PM se mete con todos los involucrados, hace un análisis de todos los involucrados. ¿Qué información del desarrollo debe de saberla quién? ¿Qué involucrado? Entonces ya tiene un análisis completo, decir, a ver, si sucede esto, tales personas deben de estar involucradas. Si sucede esto otro, tales personas deben ser involucradas. Tiene el análisis de también, o sea, desde el inicio del proyecto, él tiene el análisis de qué necesita en su equipo. Como ahorita me acabas de preguntar, ¿qué necesitas tú en tu equipo? Así él empieza a decir, ok, para tal proyecto yo necesito al menos 2 programadores, yo necesito un VA o 2 VAs. Así, el PM ya hace todo ese ¿cómo se dice? Como planeación, ¿no? De qué necesita como recursos, y empieza también a ver de recursos de todo tipo, tanto humanos como materiales. Empieza a hacer sizing de proyecto, bueno, hace como el project charter que hacíamos ahí con Javier Medina, hace el acta de iniciación del proyecto, él se encarga de hacer las juntas, la inicialización, de presentar al equipo, esto es el equipo de desarrollo, estos son todos los involucrados, así, es el encargado pues de todas las juntas a alto nivel, y se encarga de dar seguimiento, él ya se encarga de dar seguimiento, digamos, mientras el VA está liderando el equipo de desarrollo, el PM lidera a todo el equipo que conlleva, todo. Tanto testers, tanto desarrollo, como con los clientes que hagan ellos sus UATs. Entonces, el PM ya está liderando todas las fases y todos los equipos involucrados. Entonces, sí, es por eso una mayor responsabilidad todavía. Pero lo que entiendo se separa un poco del equipo, ¿no? Ya no, o sea, sí estás dando seguimiento a todo el equipo, pero ya no está como tú ahorita, ¿no? Tan como apegada, parte del equipo. Como tan apegada al seguimiento como personal, ¿no? De cada uno de tus integrantes. Sí, porque por ejemplo, el VA hace su seguimiento diario. O sea, él va viendo que los requerimientos que él estableció y todo, pues hace el seguimiento diario con el equipo de desarrollo. Y acá el PM, ¿no? Acá el PM va viendo que se cumplan los milestones, que ya es más cierto rango, o sea, ya no es diario, pues, el seguimiento. Ya. Y él va viendo, ok, ¿cuáles stoppers tienes? ¿Qué problemas tienes? No, pues acá que un programador se fue. El PM es el encargado de buscar que las cosas se sucedan.
es el encargado de que si tienes tú un problema, se resuelve. O sea, el PM es un facilitador, o sea, va y busca que las cosas se den. Ese es el beneficio de tener un PM. Y ahorita acá en el equipo no tenemos un PM de desarrollo como tal. Entonces, que a mí me encantaría. A lo que entiendo, hay diferentes tipos de PM, ahorita con lo que dijiste. Sí. Okay. Y luego, por ejemplo, es que dentro de la metodología de todo el Project Management, tenemos también ya una parte que se añadió, que es la de Agile, que ya es como una extensión por ahí de esa metodología. Y está también muy padre. O sea, han ido mejorando bastante, de hecho. Han ido cambiando sus prácticas, han ido adoptando también nuevas prácticas. A las necesidades. Sí, porque a fin de cuentas el mundo del software va evolucionando muy rápidamente. Sí. Y tienes que ir evolucionando con él o te quedas obsoleto a final de cuentas. Es muy importante siempre estar constantemente actualizado. Sí. Ya para terminar, siempre la pregunta más importante que tengo casi hasta el final. Obviamente va a haber personas, y en específico quiero hacer la puntualización a mujeres en el software, ¿sale? Que yo siempre las he visto como hay mucho talento que a veces se desperdicia. Y lo digo de corazón. No solo digo, yo solo veo las estadísticas, ¿no? La mayor porcentaje en cuanto a género es masculino en software. Ay, Cortana. Perdón. Es masculino, ¿sale? Pero obviamente necesitamos, ¿no? Yo siempre he visto, por ejemplo, todos mis managers que había tenido en otras empresas, hasta que llegué, Jabil fue la excepción. Todos mis managers habían sido mujeres. Y me encantaba mucho cómo manejaban. No es por decir nada sexista de nada, pero en realidad siento que a veces las mujeres tienen como esas capacidades, no todas, más sin embargo la mayoría, tienen muchísimas capacidades como diferentes a los hombres, ¿no? Que a lo mejor los hombres, puedes decir que somos más como desordenados o algo así. Vuelvo a lo mismo, la mayoría, más no todos. ¿Qué consejos les darías a las personas que quieren seguir tu path? Ya sea desde programación o que se quieren tirar al ruedo directo, así, directo pegarle al cuello del VA o directo pegarle al cuello a ir hasta Project Manager. ¿Qué consejos? Mucha seguridad. Muchísima seguridad. A mí me tocó y la verdad sí es muy triste, qué bueno que tocas este punto y les quiero decir a todas esas personas que como yo son mujeres y que están en este ámbito, que no se desilusionen, porque sí me tocó meter currículum y me tocó que me dijeran, no, ni siquiera te vamos a dar entrevista porque estamos buscando un hombre. Sí me tocó vivir eso, ni siquiera voy a decir nombres de empresas, pero no, sí o sea, me tocó. Solo, sí, me pero tocó es muy feo. Y es muy feo y de verdad te decepciona mucho y dices, bueno, estoy en el lugar correcto. Y empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿no? De decir, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿De verdad voy a tener trabajo? ¿Cómo voy a conseguir? ¿O cómo puedo? O sea, ni siquiera la entrevista, si sabes, ya como quiera que consigues una entrevista, tú logras, dar lo mejor de ti, ¿no? Y obtener lo que quieres. Pero cuando ni siquiera te dan una entrevista es cuando te empiezas a desilusionar. Yo lo primero que les digo es que hay muchísimos lugares, hay muchísimos tipos de mentalidad. Por ejemplo, acá en Jabil hay mucha mentalidad de que en IT es bueno que haya mujeres y que haya un equilibrio. Y sí buscan tener ese talento y sí hay gente que se fija mucho en eso. Entonces no se desilusionan, hay muchas empresas, por ejemplo acá donde están todos los demás en Oracle hay también muchas mujeres trabajando, sí. O sea, hay muchas empresas donde hay muchas mujeres, de verdad. Entonces la cuestión es que tú dejes de tener ese miedo por ser mujer y que tú vayas y te presentes con toda la seguridad y que si no sabes algo, tú lo digas con esa seguridad y que digas, no lo sé, pero lo investigo, no lo sé, pero puedo lograrlo. Y que vayas con esa firmeza y que no solo te quedes en eso, no solo te quedas en decirlo, sino que de verdad lo hagas. Y que entre más te digan que no puedes o que no porque eres mujer o no por esto, tomes eso como coraje a decir, en algún momento voy a demostrar que sí puedo y no a ellos, sino a mí misma. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es lo ideal, que tomes todo eso no como para que te haga daño, sino como herramienta para continuar, para un impulso, ¿no? A ir por lo que tú quieres. Sí, que sea tu motivación. Sí, he visto muchísimas mujeres y ahora sí que hay de todo, igual que como los hombres, como mencionas, sí. pero me encanta cómo ellas no tienen ese miedo y dicen, quiero entrar a eso y eso es lo que me gusta y van por ello. Y lo logran. Y se siente bien. Sí, se siente bien lograrlo. Metas, objetivos en vida. Y como persona vas creciendo también mucho.
Sí. cuando te planteas un objetivo y lo logras, o que ves cómo tu persona va cambiando a través de los años también. Es increíble. De hecho, tú eres el caso, ¿no? Que en realidad tú decías cómo fuiste aprendiendo este tipo de nuevas habilidades, de soft skills, y cómo te fue cambiando tu idea que tenías antes, ¿no? Que decías, Sí. yo no quiero No, tratar con porque, personas. por lo que inicié a Aléjate. estudiar esto y terminando con este pad, ¿no? Entonces sí, y yo les recomiendo mucho eso, en que no se cierren, no se cierren a las diferentes posibilidades que les da la vida. Cuando vean alguna situación que a lo mejor no les gusta, de que yo por qué tengo que hacer esto, háganlo, les va a dar oportunidad de aprender muchísimo, muchísimo. Nunca saben cuánto pueden Entonces, aprender. en el momento sí estás como de, oh, está pesado esto, ¿por qué me toca a mí todo esto? Pero de verdad, conviene mucho entrarle a todo, porque aprendes de todo y ya después tú decides a dónde te quieres ir, si quieres seguir por el path que de desarrollador o de management, cualquiera de los dos son buenos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por estar el día de hoy. Amigo, no Gracias sé a si ti. quieras decir unas palabras finales que tengas por ahí, lo que gustes. Pues yo lo único que quiero decirles es que busquen motivaciones en todo, que si quieren algo, nunca dejen que alguien les diga que no se puede o que alguien los detenga con comentarios, siempre vayan a por ello. Sean fuertes. Sí, Muchísimas gracias, de verdad, y mucha suerte ahora en tu cambio a Project Manager. gracias, a ver cómo nos va. Luego ya te estaré diciendo. Estoy al pendiente entonces. Sí, Gracias. gracias, bye.